Hola, buenos días, tardes o noches. El día de hoy amanecí muy funable y crítico de la política actual, así que hablaremos de la dictadura perfecta, y no me refiero a la película sino a la duración del Partido Revolucionario Institucional en México durante el siglo XX, así que comenzamos. Primero hablaremos de cómo surgió el PRI. El PRI surgió en 1929 por idea del jefe máximo, Plutarco Elías Calles, para dar un cambio al sistema político en México, ya que, recordemos que en México no había un partido establecido desde el inicio del porfiriato, sino un gobierno de caudillos, y Calles decidió fundar el Partido Nacional Revolucionario para dar un cambio del ciclo de caudillos, para abrir paso a un México gobernado por instituciones y sistemas multipartidistas. El PNR fue el partido hegemónico en México hasta que cambió su nombre en 1934, cuando el Tata Cárdenas lo renombró el Partido de la Revolución Mexicana o PRM, para dar mayor atención al sector campesino, obrero, popular y militar durante su sexenio. Cuando el Tata Cárdenas se fue del poder en 1940, el presidente caballero, Manuel Ávila Camacho, lo rebautizó como el Partido Revolucionario Institucional porque ya México iba a ser un país de instituciones, como lo mencioné anteriormente. Ahora, sabiendo el contexto de la fundación del Partido Revolucionario Institucional, ahora ya podemos pasar a la parte de la dictadura perfecta. El PRI duró alrededor de 70 años en el poder, pero cabe recalcar ciertos puntos claves como orígenes, la Revolución Mexicana y la creación del PRI. Consolidación, cómo el PRI se mantuvo en el poder durante décadas. Mecanismos, el sistema de partido único, el control de los medios, el clientelismo político, etc. Figuras clave, presidentes y líderes del PRI que marcaron época, social y cultural, impacto en la sociedad, cómo la dictadura afectó la vida cotidiana de los mexicanos. Movimientos sociales, oposición al régimen y represión. Censura y control de la información, cómo se manipuló la opinión pública. Económico, modelo económico, el desarrollo estabilizador y sus consecuencias. Corrupción, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. Desigualdad, cómo se profundizó la brecha entre ricos y pobres. Actualidad, legado del PRI, cómo las prácticas del pasado aún influyen en la política mexicana. Comparaciones, ¿sigue habiendo elementos de la dictadura perfecta en la política actual? Formatos y recursos, documental, entrevistas a historiadores, políticos, periodistas y ciudadanos. Animación, para explicar conceptos complejos o representar eventos históricos. Dramatización, escenas recreando momentos clave de la dictadura. Archivo, imágenes y vídeos históricos para contextualizar. Testimonios, historias personales de quienes vivieron bajo el régimen. Sé que estos puntos claves están muy resumidos, pero es para evitar que el video dure más tiempo y mi celular no aguante el peso del formato. Profundizando principalmente en la economía durante la dictadura, les tengo este siguiente resumen y ciertas preguntas claves. El vínculo entre el desarrollo económico y el autoritarismo es un tema complejo y crucial para entender la historia de México bajo el PRI. El desarrollo estabilizador, ¿qué fue? Fue un modelo económico que priorizó la estabilidad macroeconómica y la industrialización sustitutiva de importaciones. Fue impuesto durante el sexenio del expresidente Adolfo Ruiz Cortines y concluyó al final del sexenio del licenciado Gustavo Díaz Ordaz. ¿Cuáles fueron sus consecuencias positivas? Crecimiento económico, estabilidad y cierta modernización. ¿Cuáles fueron sus consecuencias negativas? Aumento de la desigualdad, concentración del poder económico, dependencia de las materias primas y represión de movimientos sociales. ¿Cómo se relacionó con el autoritarismo? El crecimiento económico se utilizó como justificación para mantener el régimen, mientras que la represión se justificaba como necesaria para garantizar la estabilidad. La corrupción y el clientelismo, ¿cómo funcionaban? El PRI utilizaba recursos públicos para comprar el voto y mantener el control social. ¿Qué impacto tuvieron en el desarrollo económico? Ineficiencia, desvío de recursos, falta de transparencia y obstaculización de la competencia. ¿Cómo se relacionaron con el autoritarismo? La corrupción y el clientelismo eran herramientas fundamentales para mantener el control político. Los grandes proyectos y su impacto social. ¿Cuáles fueron los principales proyectos? Presas, carreteras, industrias estatales, etc. ¿Qué beneficios trajeron? Desarrollo regional, generación de empleo, infraestructura. ¿Qué costos sociales tuvieron? Desplazamiento de comunidades, deterioro ambiental, concentración de la riqueza. ¿Cómo se justificaron políticamente? Como parte del Proyecto Nacional de Modernización y Desarrollo.
Estos puntos que acabo de tocar fueron claves en la economía mexicana y su herencia en la actualidad, ya que sabemos que la economía mexicana es muy difícil de comprender tras el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Y ahora vamos con uno de los temas muy controversiales de la dictadura perfecta, la denominada guerra sucia, la cual no pienso hablar mucho, pero aquí les dejo en la descripción el link del video donde hablo de la guerra sucia en México. Continuando con el tema, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, fue el partido político hegemónico en México durante más de 70 años, 1929-2000. Durante este largo periodo, el PRI ejerció el poder de manera autoritaria, reprimiendo a la oposición y a los movimientos sociales. A continuación, se presenta una lista de algunas de las represiones más significativas llevadas a cabo por el PRI. Represión de movimientos ferrocarrileros, 1958-1959. El gobierno reprimió violentamente las huelgas de trabajadores ferrocarrileros que exigían mejores salarios y condiciones laborales. Movimiento magisterial, 1958. Maestros y maestras que exigían mejoras salariales y democracia sindical fueron reprimidos y encarcelados. Matanza de Tlatelolco, 1968. El 2 de octubre de 1968, el ejército mexicano disparó contra estudiantes que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. El número de víctimas mortales aún es objeto de debate, pero se estima que murieron entre 300 y 400 personas. Guerra sucia, 1960-1980. El gobierno mexicano llevó a cabo una serie de acciones represivas contra grupos guerrilleros y movimientos sociales de izquierda. Se estima que desaparecieron y murieron miles de personas. Halconazo, 1971. El 10 de junio de 1971, un grupo paramilitar conocido como los Halcones atacó a estudiantes que se manifestaban en la Ciudad de México. Murieron al menos 120 personas. Es importante señalar que esta lista no es exhaustiva y que existen muchas otras represiones llevadas a cabo por el PRI a lo largo de su historia. Además, es fundamental recordar que las víctimas de estas represiones fueron personas que luchaban por sus derechos y por un país más justo. Si desean obtener más información sobre este tema, les recomiendo consultar los siguientes recursos. Libros. La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, La guerra sucia en México de Carlos Montemayor, Los años de la represión de Julio Scherer García, documentales. El grito de Leobardo López Aponte, Tlatelolco, el 2 de octubre no se olvida de Carlos Mendoza, La guerra sucia de Francisco Herrada. En resumidas cuentas, la dictadura perfecta en México, como fue descrita por el escritor Mario Vargas Llosa, fue un régimen político que se caracterizó por la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, PRI, durante más de 70 años, 1929-2000. Este sistema logró mantenerse en el poder a través de una combinación de mecanismos, como el control de los medios de comunicación, el clientelismo, la corrupción y la represión. Si bien el PRI no era una dictadura tradicional en el sentido de que no existía un líder autoritario que concentrara todo el poder, sí se caracterizó por un sistema político cerrado y autoritario en el que la oposición tenía muy pocas posibilidades de acceder al poder. El PRI controlaba todos los niveles de gobierno, desde la presidencia hasta los gobiernos estatales y municipales, y utilizaba su poder para manipular las elecciones y mantener su hegemonía. La dictadura perfecta tuvo un impacto profundo en la sociedad mexicana. Por un lado, permitió mantener la estabilidad política y el crecimiento económico durante algunas décadas. Sin embargo, también generó una profunda desigualdad social, corrupción y represión. La falta de alternancia en el poder impidió que se desarrollara una cultura democrática y limitó la participación ciudadana en la toma de decisiones. A pesar de que el PRI perdió la presidencia en el año 2000, su legado todavía se siente en la política mexicana. Muchos de los problemas que aquejan al país, como la corrupción y la desigualdad, tienen sus raíces en el sistema político que se desarrolló durante la dictadura perfecta. En conclusión, la dictadura perfecta fue un período complejo y contradictorio en la historia de México. Si bien permitió mantener la estabilidad política y el crecimiento económico durante un tiempo, también generó una profunda desigualdad social, corrupción y represión. El legado de este período todavía se siente en la política mexicana actual. Bueno, hasta aquí llegaría el video de hoy. Espero haberlos ayudado en una tarea o entretenerlos, y si no fuera mucha molestia, por favor, les pido que dejen su like, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para avisarles cuando suba un nuevo video. Gracias por su atención y me despido. Chao.